Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre la vigilancia aleatoria mundial y las pruebas de detección de SARS-CoV-2 son suficientes y eficientes para identificar las diferentes variantes. Esto será uno de los temas que estaremos abordando. También le contaremos que la Organización Mundial de la Salud y el Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas realizan ya una investigación sobre la vacuna AstraZeneca y los posibles coágulos que pudiera estar ocasionando. El laboratorio AstraZeneca ha dicho ya, más bien se deslinda de este tipo de reacciones ante su vacuna y asegura que este biológico es 100% seguro. Mientras tanto, Noruega, Islandia, Dinamarca y Bulgaria ya suspendieron el uso de la vacuna AstraZeneca por precaución. La prueba de detección de antígeno del virus del SARS-CoV-2 se puede aplicar en personas con sospecha de COVID-19 y con menos de una semana de evolución de iniciados los síntomas, de acuerdo a lo que dicen los especialistas. Pruebas para detectar variantes de COVID es la alternativa más económica para hacer análisis del virus que ha dejado 2.560.000 pérdidas humanas en el mundo. Vamos con nuestra pieza inicial, es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien la presenta. El monitoreo de la pandemia COVID-19 es una de las medidas urgentes de los países para identificar a tiempo nuevos brotes, además de la detección de todos los casos compatibles con esta enfermedad para controlar la transmisión. A lo largo y ancho del planeta, los protocolos se han actualizado tras la incursión de nuevas variantes, tal como se advertía de que el SARS-CoV-2 forma parte de la familia de los betacoronavirus, considerado de los más mutables. Aunque a los 10 meses del avance acelerado de la pandemia, en el mundo surgieron las vacunas, a estas se le adelantaron las variantes británica, sudáfrica y brasileña, que hoy en día están causando una emergencia mayor, por lo que los equipos de profesionales de atención primaria deben de reforzar las medidas y garantizar la capacidad diagnóstica y de manejo de casos. Para ello, el sistema de salud debe de responder más rápido para disponer del material necesario, como son los equipos de protección personal, las pruebas y los diagnósticos, así como reforzar los centros para el manejo y seguimiento de cada caso. Las pruebas diagnósticas de infección activa por SARS-CoV-2 son esenciales, urgentes y de máxima precisión para contener los casos y la transmisión. Un estudio recientemente publicado y aprobado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España señala que la monitorización de la epidemia exige sistemas de información epidemiológica que proporcionen información diaria para la toma de decisiones. Para ello, debe hacerse las adaptaciones en los sistemas de información sanitaria y de vigilancia epidemiológica que permitan a la red de vigilancia epidemiológica disponer de la información necesaria con un nivel de segregación y detalle adecuado para garantizar una capacidad de reacción rápida que lleve a la adopción de las medidas oportunas de control. Asimismo, se indica que en el seguimiento del nivel de transmisión de la epidemia debe hacerse compaginando la información obtenida de distintos niveles, incluyendo centros sanitarios y sociosanitarios, tanto públicos como privados, laboratorios y servicios de prevención de riesgos laborales. Este tipo de estrategia que surge en los países se hace un análisis comparativo para extraer las mejores estrategias de acuerdo con contextos y medio ambiente en que cada nación enfrenta a la COVID-19.
Las estrategias deberán ser más especializadas para el monitoreo de la pandemia COVID-19 y la trilogía de acompañantes, además de que la concientización y responsabilidad social en estos tiempos es fundamental para evitar nuevos posibles confinamientos. Informó Isaura López Villalobos. Vamos al informe diario de la Organización Mundial de la Salud de nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, quien nos lo presenta. Cristina, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de coronavirus han aumentado levemente durante este fin de semana, llegando casi a los 500.000 contagios diarios el domingo, lo que hace un total de casos durante la pandemia de 119.220.000 según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Con respecto al número de muertes, se han situado en la cifra de las 9.000 diarias este viernes y sábado, sumando un total de 2.600.000 desde que empezó la crisis sanitaria. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado la aprobación del uso de emergencia de la vacuna desarrollada por la firma Janssen, perteneciente al grupo Johnson & Johnson, en todos los países y para su programa COVAX, con el que intenta reducir las desigualdades en el acceso a vacunas contra la COVID-19. Esta decisión sigue la autorización que también ha emitido para la misma vacuna la Agencia Europea de Medicamentos. Se trata de la primera vacuna que se administra en una dosis y hasta 3 meses puede mantenerse en una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Estas características deberían facilitar mucho la logística que se requiere, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Por otro lado, la organización se ha pronunciado sobre la suspensión de vacunas con AstraZeneca, ordenada en algunos países europeos por los posibles efectos adversos en pacientes, y ha asegurado que estos no afectan a los millones de dosis del mismo fabricante que se están distribuyendo con el programa COVAX. Las dosis de AstraZeneca afectadas por las suspensiones pertenecen a 2 partidas fabricadas en Europa, mientras que las de COVAX se manufacturan en India y Corea del Sur, según ha informado el organismo. La interrupción de vacunas en varios países europeos levantó dudas sobre si afectaría el programa de distribución de la organización, que está llevando más de 230 millones de dosis de la desarrollada por AstraZeneca a más de 140 países, entre ellos naciones latinoamericanas. La Organización Mundial de la Salud también ha manifestado su preocupación por la situación de la pandemia en Brasil, que está a punto de adelantar a India como el segundo país con más contagios, y ha alertado de que esta tendencia podría afectar a otros países de la región latinoamericana. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha declarado que la situación es muy preocupante por el incremento de casos y fallecimientos y que otros países vecinos que están en mejor posición podrían verse afectados. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud y el Comité Asesor Mundial de Seguridad de las Vacunas realizan ya una investigación en torno al biológico que fabrica AstraZeneca. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud anunciaron que ya han comenzado una investigación después de que varios países europeos suspendieran el uso de las vacunas contra la COVID-19 de AstraZeneca, debido a informes sobre la aparición de coágulos de sangre en una treintena de pacientes. El director de la OMS, Tedros Adhanom, aclaró que la medida se ha tomado como precaución en naciones como Dinamarca, mientras se finaliza la información completa. Informó que la Agencia Europea de Medicamentos ha dicho que no hay indicios de un vínculo entre la vacuna y los coágulos de sangre, y que la vacuna puede seguir utilizándose mientras su investigación está en curso. Actualmente, el Comité Asesor Mundial sobre la Seguridad de las Vacunas, que revisa sistemáticamente las señales de seguridad de todas las inmunizaciones, está evaluando cuidadosamente los informes actuales sobre la vacuna AstraZeneca. Hasta el momento se han administrado más de 335 millones de dosis de vacunas COVID-19 en el mundo, sin ninguna muerte reportada. La preocupación por la vacuna de AstraZeneca en Europa proviene de 2 lotes específicos que fueron manufacturados en Europa, y no aquellos que distribuye la iniciativa COVAX de la OMS y Gavi, que se fabrican en Corea del Sur y la India. La directora adjunta de la organización, María Ángela Simao, detalló.
La OMS está de acuerdo en que deberíamos seguir con la inmunización hasta que se haya aclarado la relación causal. Hay 300 millones de personas vacunadas y también hay personas que mueren todos los días. Habrá personas vacunadas que mueran por otras causas. Hasta el momento, los datos preliminares que hemos visto no establecen una relación causal directa. También informó la OMS que se incluyó la vacuna contra la COVID desarrollada por Johnson & Johnson en la lista para uso de emergencia en todos los países y para la implementación de COVAX. La decisión viene respaldada por la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos, informó Rocío López Fonseca. Mientras se lleva a cabo la investigación, suman ya varios países de los que han suspendido el uso de la vacuna de AstraZeneca para atender esta pandemia de COVID-19. Tal es el caso de las autoridades sanitarias de Irlanda, que recomendaron suspender por precaución el uso de la vacuna contra el coronavirus tras la aparición de coágulos sanguíneos en Noruega, aunque hasta ahora no se ha demostrado relación de causa y efecto. La comisión encargada de vacunación en Irlanda recomienda esta medida, que ya está en vigor en varios países en nombre del principio de precaución, anunció el jefe médico Ronan Glynn en un comunicado. Esto se produce luego de que la Agencia Noruega de Productos de Salud informó de 4 nuevos casos de coágulos sanguíneos en adultos tras haber recibido la vacuna del laboratorio anglo-sueco. Noruega, Islandia, Dinamarca y Bulgaria ya suspendieron el uso de la vacuna por precaución. Por su parte, la farmacéutica AstraZeneca aseguró que su vacuna no genera ningún riesgo agravado de coágulos sanguíneos. En Brasil, un grupo de científicos creó una prueba para detectar las variantes distintas que han surgido ya, las nuevas variantes que han surgido en torno al virus del SARS-CoV-2. Investigadores del Instituto Leónidas y María Din y de la Fundación Osvaldo Cruz desarrollaron una prueba RT-PCR para que el diagnóstico diga si es SARS-CoV-2 o no y si es una de las 3 variantes de importancia. La prueba fue anunciada por el subdirector de Investigación e Innovación de Fiocruz, Amazonia, Felipe Naveca. Es posible hacer cientos de muestras diarias, porque el protocolo de PCR en tiempo real es mucho más fácil y sencillo que la secuenciación, por lo que podemos hacer cientos de muestras por día con nuestra capacidad actual, comentó el investigador. El Laboratorio Central de Salud Pública de Amazonas será el primero en utilizar este producto. Al principio no será posible atender a todos debido a que la cantidad de insumos comprados no es suficiente. Felipe Naveca es pionero en la secuenciación genética de SARS-CoV-2 en la región norte. Para el 13 de enero de este año, él y su equipo ya habían secuenciado 250 genomas de muestra de Amazonas. El investigador explicó en entrevista para la Universidad de San Pablo que cuantos más casos haya, más mutaciones se presentan y mayor será la posibilidad de tener una variante del virus. Eso es lo que sucedió en Inglaterra, donde la aparición de esta variante se produjo justo después de las vacaciones de verano, cuando hubo una caída en la distancia social. Ahora dijo, estamos viendo la aparición de 2 variantes aún no clasificadas al mismo nivel que las otras 3, pero ya clasificadas en alerta, que son una variante de Nueva York y otra de California, en Estados Unidos, informó Elizabeth Ortiz. En una publicación del periódico El País se indica que la comunidad científica ha publicado 350,000 estudios sobre COVID-19, según la empresa británica Digital Science. Sin embargo, todavía quedan preguntas por resolver tras un año de pandemia. Media docena de expertos hablan sobre 5 de los principales enigmas. Todavía no se sabe, por ejemplo, cómo llegó el nuevo coronavirus al mercado de animales vivos en Wuhan. El científico danés Peter Van Embark, jefe de la misión de la Organización Mundial de la Salud enviada a China para investigar el origen de la pandemia, afirmó el 9 de febrero que es extremadamente improbable que el virus saliera de un laboratorio. Este comité de expertos trabaja con la hipótesis principal de que el coronavirus se originó en los murciélagos y pasó a los humanos a través de una especie animal intermedia, quizá alguna de las que se hacían en las granjas peleteras chinas. Otros investigadores, como el virólogo francés Etienne de Crowley, son más escépticos. Siguen siendo posible varias hipótesis, zoonosis, accidente de laboratorio, etcétera, y deben investigarse a fondo, opina el experto de la Universidad de Marsella. De Crowley es uno de los 26 firmantes de una carta abierta remitida a periódicos de todo el mundo para exigir una investigación forense internacional completa y sin restricciones sobre el origen del virus. Los autores recuerdan la opacidad de la dictadura china
y piden considerar todos los escenarios posibles, incluyendo la hipotética infección de un trabajador de un laboratorio al manipular muestras de animales. El Instituto de Virología de Wuhan está a 14 kilómetros del mercado señalado como foco inicial, pero no hay ninguna prueba de que el virus saliera de esa institución científica. El médico argentino Fernando Polack, líder de dos de los ensayos más importantes de la vacuna Pfizer, pide medidas para reducir el riesgo de futuras pandemias. ¿Cómo va a regular el mundo la situación sanitaria de los mercados de alimentos animales que representan un riesgo latente para la repetición de estos eventos? Se pregunta. Hacemos una pausa, la primera, regresamos con más información. @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Algunos expertos opinan que entre más pruebas de antígenos haya en el mercado y se realicen a las personas, se podrá dar una batalla mucho más contundente contra COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud apoyó a países de América Latina con el envío de pruebas rápidas de antígenos para detectar COVID-19. Las pruebas de detección de antígenos de SARS-CoV-2 sirven para el diagnóstico de COVID-19 en laboratorios clínicos o en laboratorios no formales, en sitios y comunidades remotas que sirven para la investigación de brotes sin requerir una mayor inversión en el equipo. Fueron diseñadas para realizarse por profesionales de la salud debidamente acreditados y para obtener un diagnóstico dentro de 15 a 30 minutos. Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Perú, Venezuela y República Dominicana han sido beneficiados con estas pruebas por parte del organismo internacional. La OPS envió un lote de 22,000 test a Perú para distribuirlos en hospitales y establecimientos del primer nivel de atención, los cuales fueron clave para la detección en un momento en el que la zona norte del país estaba afectada por un repunte de casos. La República Dominicana también se vio beneficiada con las pruebas de antígeno al recibir 50,000. Al obtener resultados rápidamente, permitió aislar a los pacientes para evitar una propagación más acelerada. México recibió 100,000 test para pacientes sintomáticos, de acuerdo con la definición de casos vigente en el país, justo cuando el estratega contra la COVID-19 Hugo López-Gatell informó que había contraído el virus, señaló que su diagnóstico fue obtenido con una prueba de antígeno y que también se había hecho la de PCR, pero el resultado rápido permitió tomar la decisión de aislarse de manera oportuna, informó Elizabeth Ortiz. Las pruebas de detección de antígeno del virus SARS-CoV-2 se pueden aplicar en personas con sospecha de COVID-19 y también en aquellas que tienen menos de una semana de evolución de la enfermedad. La Secretaría de Salud en México dio a conocer en un comunicado que las pruebas de detección de antígeno de SARS-CoV-2 son útiles para detectar moléculas específicas de este virus, causante de COVID-19, los cuales están presentes cuando existe una infección activa, es decir, cuando la persona está enferma en ese momento. Estas pruebas se pueden realizar directamente en el punto de atención de las personas enfermas, como en consultorios médicos, centros de salud, kioscos de atención, entre otros. Estas pruebas son útiles en comunidades de difícil acceso a un laboratorio y son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para completar las estrategias de vigilancia epidemiológica del virus SARS-CoV-2. Las pruebas de detección de antígeno del virus SARS-CoV-2 no son para uso en casa o autoaplicación por la persona enferma. Los resultados de estas pruebas de antígeno se obtienen en aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, son menos sensibles que las pruebas RT-PCR, pues esta última detecta cargas virales menores. Para considerar su utilidad en el diagnóstico temprano de la COVID-19, las pruebas de antígeno deben tener una sensibilidad mínima del 80% y una especificidad mínima del 97%. El desempeño de las pruebas de detección de antígeno depende de las circunstancias en las que son empleadas. Estas funcionan solamente cuando a la persona se le toma la muestra dentro de los primeros 7 días de iniciados los síntomas, pues en este periodo la carga viral es generalmente más alta. Por lo tanto, las pruebas de antígeno para diagnóstico de COVID-19 se indican en personas con síntomas que corresponden a un caso con sospecha de COVID-19
y con menos de una semana de evolución de iniciado los síntomas, informó Rocío López Fonseca. Y conforme surgen nuevas variantes del virus del SARS-CoV-2, también se analizan nuevas pruebas para detectar estas cepas. Más de 48,000 empresas que operan en el Reino Unido se anotaron en el programa de gobierno de pruebas gratuitas para aplicarlas en los lugares de trabajo, las cuales dan resultado en media hora. Lo ideal es que completen su registro antes del 31 de marzo. Hasta el momento hay 9,000 que ya están totalmente acreditadas. Aproximadamente 1 de cada 3 personas con coronavirus no presenta síntomas, lo que significa que podrían estar propagando el virus en los lugares de trabajo sin saberlo. Las pruebas rápidas para personas sin síntomas detectan los casos rápidamente, lo cual significa que los casos positivos pueden aislarse de inmediato, rompiendo así las cadenas de transmisión. Un nuevo análisis del Servicio Nacional de Salud, Test and Trace, muestra que las pruebas de flujo lateral tienen una especificidad de al menos 99.9%. Esto quiere decir que por cada 1,000 pruebas de este tipo hay menos de un resultado falso positivo. Las empresas de cualquier tamaño, incluidas aquellas con menos de 50 empleados, pueden registrarse para ofrecer pruebas en el lugar de trabajo. El gobierno también confirmó la realización de 2 pruebas por semana de forma gratuita para todos los adultos en hogares con niños y en guardería, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos como todos los días, aunque en esta ocasión vía telefónica, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido como siempre. Hola querida Belén, qué gusto saludarte, muy buenos días. Gracias, doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy con un tema sin duda alguna de relevancia, que sobre todo por la llegada de las nuevas variantes o de las modificaciones que ha sufrido el virus del SARS-CoV-2, doctor, y nos referimos a las pruebas para detectar este virus. La primera pregunta que le quisiera hacer, doctor, es si estas pruebas que ya existen en el mercado serán útiles también para detectar las nuevas variantes del virus del SARS-CoV-2. Por el momento sí han sido pruebas útiles. No se ha reportado que exista una diferencia importante en la sensibilidad y especificidad de las pruebas, por ejemplo, de RT-PCR o, por ejemplo, las pruebas de antígeno de las que nos daban cuenta hace unos momentos tanto Rocío como Elizabeth. La nota de Elizabeth es muy interesante porque también hay que decir que algunas empresas en el mundo sí están estudiando exactamente este fenómeno, la posibilidad de que las pruebas que existen actualmente pudieran tener menor sensibilidad y especificidad en virtud del surgimiento de las nuevas cepas, que por cierto, la nueva cepa británica, aparecida en agosto-septiembre del año pasado, la sudafricana, la brasileña y Belén, se está sumando la posibilidad de una nueva cepa en Japón, diferente a las anteriores, que sí comparte algunas de las mutaciones de las cepas anteriores, pero parece que se trata de una nueva cepa. Entonces, conforme van surgiendo estas cepas, efectivamente una de las grandes preguntas será si las pruebas de laboratorio tendrán diferente desempeño con respecto a lo que era la detección de la cepa original. Por el momento parecen estar teniendo la misma sensibilidad y especificidad, afortunadamente. Doctor, ahora que hemos estado en la temporada de recordar fechas, esto porque se está cumpliendo el primer aniversario de varias cosas en esta pandemia de COVID-19, entre ellas la llegada del primer caso de COVID-19 a México, pero también el primer aniversario del confinamiento que México ordenó en medio de esta pandemia. ¿Qué tanto hemos avanzado en el tema de las pruebas, doctor, de lo que vivimos en aquellos primeros meses de pandemia a lo que tenemos ahora? Bueno, Belén, incluso seguramente nuestra amable audiencia lo habrá de recordar, porque en nuestro espacio de coronavirus, la pandemia, lo platicamos tú y yo en diferentes momentos, que a esta pandemia, allá en sus primeros meses de evolución, le estaba haciendo falta una prueba
que fuera más rápida, que aparecieran resultados de forma casi inmediata, que fuera de antígeno, porque las pruebas de PCR estaban teniendo una mayor tardanza, y aunque se trataba de pruebas de alta calidad por la sensibilidad y especificidad, el tener una prueba de antígeno era fundamental, porque de esa manera en escasos minutos podríamos tener un resultado que nos permitiera cortar cadenas de transmisión, llevar al paciente a confinamiento o de alguna manera decirlo cuarentena, para que de esa forma se evitara la cadena de contagios, pero además para que se pudiera iniciar un tratamiento de manera oportuna. Estas pruebas de antígeno tardaron varios meses. Los estudios empezaron a realizarse finalmente entre agosto y septiembre, y finalmente alrededor de octubre, noviembre se tuvieron disponibles en ya prácticamente todo el mundo, aunque en México, bueno, lo acabamos de escuchar también, hay ya un comunicado oficial en donde se autoriza el uso de estas pruebas, que se pueden aplicar incluso en el sitio del tratamiento o del manejo, y esto es incluso en consultorios médicos o en los propios consultorios de un determinado hospital, en las áreas de urgencias respiratorias de un determinado hospital, etcétera. Entonces, creo que uno de los avances fue precisamente el surgimiento de estas pruebas de antígeno, que han resultado ser muy, muy útiles, con una buena sensibilidad, un poco menor que la de la PCR, pero con especificidades que casi alcanzan el 100%, es decir, quien tiene una prueba positiva de antígeno, se puede decir que tiene un COVID activo, independientemente de que sea un COVID leve, moderado o grave. Pero creo que ese ha sido uno de los avances interesantes, y nosotros lo advertíamos aquí muchos meses atrás. Así es, doctor. Si nos lo permite, vamos a hacer una pausa. Regresamos con usted un poco más adelante. Claro que sí, con gusto, Belén. La pausa, regresamos con más. Avanzamos en este programa especial de coronavirus, la pandemia. La Organización Mundial de la Salud publicó 4 protocolos de investigación cero epidemiológicos temprana de COVID-19. Cuando aparece un nuevo virus que causa brotes epidémicos, al principio no se conocen bien las características de la transmisión, los factores que aumentan el riesgo de infectarse, las manifestaciones clínicas y la gravedad que la infección ocasiona. Para colmar estas carencias, la OMS ha publicado 4 protocolos de investigación cero epidemiológica temprana. En el documento de la Organización Mundial de la Salud se incluye un estudio que se emplea para evaluar la contaminación ambiental ocasionada por la COVID-19. Estos protocolos permiten reunir e intercambiar datos procedentes de distintos lugares del mundo de forma rápida y sistemática, y en un formato que facilita su combinación, su tabulación y análisis. Los datos reunidos mediante estos protocolos han sido fundamentales para mejorar las recomendaciones sobre las definiciones de casos y la vigilancia de la COVID-19, determinar las características epidemiológicas básicas de esta enfermedad, ayudar a comprender su propagación, su aspecto clínico, su gravedad y sus efectos en la colectividad, y obtener información de utilidad para elaborar orientaciones sobre la aplicación de medidas para combatirla, como el aislamiento de casos y el rastreo de contactos. Este estudio cero epidemiológico tiene 2 objetivos principales, detalla el documento. Primero, medir la cero prevalencia de los anticuerpos contra la COVID-19 en la población general, desglosada por sexos y grupos etarios, con el fin de conocer la inmunidad acumulada en la población. Y segundo, estimar la proporción de infecciones presintomáticas, asintomáticas y subclínicas en la población desglosada por sexos y por grupos etarios, informó Rocío López Fonseca.
Y hablando del tema que hoy nos ocupa, las pruebas para detectar el virus del SARS-CoV-2 se han convertido en una alternativa económica para realizar análisis. La prueba más popular para detectar el virus SARS-CoV-2 se realiza mediante hisopado nasal o saliva, pero para saber la variante involucrada es necesario hacer una secuenciación viral. Es una técnica muy cara, explica la directora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de San Pablo en Brasil, Cássia Méndez Correa. La investigadora Celia Romano, también del Instituto de Medicina Tropical, desarrolló una prueba que identifica si se trata de un virus o de una variante preocupante. En cuanto a la prueba IgG e IgM, se dan mediante un análisis serológico, es decir, se identifica el tipo de anticuerpo presente en la sangre recolectada. El anticuerpo puede ser de la clase IgG, lo que significa que la persona analizada ha tenido contacto con la infección durante algún tiempo, de 10 días a 6 meses, por ejemplo, y de la clase IgM quiere decir que la infección tiene una alta posibilidad de estar presente. La transmisión del virus comienza unos 2 días antes de los síntomas, dijo. Por ello, aquel que haya tenido contacto con alguien infectado debe aislarse e intentar realizar la prueba. Sin embargo, el agotamiento emocional es una barrera a vencer en la sociedad porque influye en que las personas descuiden las medidas de protección y actúen como si el peligro no existiera, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, esta pieza de nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos da pie también para analizar otro de los aspectos importantes de estas pruebas, doctor. Ya nos decía usted al principio que las pruebas PCR, que son las que se están usando comúnmente para detectar el virus del SARS-CoV-2, siguen siendo efectivas frente a las nuevas variantes del virus. Sin embargo, para saber si una persona se infectó con una variante distinta a la original, ¿es necesario otro procedimiento, doctor? Definitivamente, Belén. Para detectar primero una mutación, se necesitan otro tipo de pruebas moleculares que no necesariamente son la secuenciación completa del virus. Para detectar otra variante del virus, sí se puede requerir la secuenciación viral. La secuenciación viral, hagamos de cuenta que es un desmenuzar con todo detalle cada región del genoma viral, así como las proteínas que finalmente surgen a partir de la replicación del virus en cuestión, en este caso de SARS-CoV-2. Hemos platicado en muchos momentos en el programa que imaginemos que el virus SARS-CoV-2 es como si fuera un tren que tiene n número de vagones y que cada uno de esos vagones es una parte de la región de la que está integrado este virus, de tal suerte que esa región del RNA viral genera la codificación y finalmente la producción, síntesis y ensamblaje de las proteínas que van a integrar a nuevos viriones, nuevos virus. Entonces, en cada uno de esos momentos de la, digamos, replicación viral, puede ocurrir una falla, un error que comete el mismo virus al momento de estar en la fase replicativa, y a eso precisamente se le conoce como mutación. Una mutación puede ocurrir ya sea porque se pierda un determinado una determinada región del RNA viral, pero también se puede dar porque en lugar de que se ensable un determinado vagón, volviendo a nuestra analogía, se ensamble otro de otra característica, de otra naturaleza. Bueno, pues exactamente estas mutaciones, cuando se juntan, cuando aparecen múltiples mutaciones, es cuando puede surgir una nueva
cepa o variante del virus. Entonces, eso seguramente contesta a la pregunta. Para determinar una sola mutación no es necesario realizar toda la secuenciación viral, pero para detectar una nueva variante sí es muy posible la necesidad de esta secuenciación viral completa. Claro. Doctor, y hasta ahora es posible conocer si se tiene determinada variante en una persona que enfermó por COVID-19, ¿se sabe si se están presentando otros síntomas o es muy similar a la cepa original? Digo esto, obviamente, sin que se haya hecho una prueba específica para conocer si esa persona tiene específicamente una variante u otra. Fíjate, Belén, que no existe algún síntoma o signo específicos de alguna variante. Por ejemplo, no podemos decir en este momento que las personas que presentan más anosmia, que es la dificultad para percibir olores, tienen más probabilidad de estar en presencia de una determinada variante. No podemos en este momento, digamos, ni siquiera acercarnos a realizar una correlación entre sintomatología y determinada variante. Lo que sí, Belén, y esto creo que vale la pena señalarlo con mucho énfasis, es que a diferencia de lo que pensábamos hace 3 meses, por ejemplo, en que empezamos a hablar con mayor frecuencia de las nuevas variantes y en ese tiempo en que se pensaba que las variantes se comportaban clínicamente igual que la cepa original, esto ha cambiado un poco. Hay una publicación en la revista British Medical Journal la semana pasada en donde la variante británica parece estar generando una mayor letalidad, probablemente hasta un 30% más letal que la cepa original de Wuhan. Esto, insisto, lo estamos conociendo apenas recientemente, a diferencia de hace 3 meses que pensábamos que se comportaban clínicamente igual. Hace 3 meses decíamos, se transmiten con mayor frecuencia, eso sigue siendo válido en la actualidad, 50% más transmisión de las nuevas cepas, pero decíamos hace 3 meses, parece que se comportan clínicamente igual que la cepa original. Ahora sabemos que por lo menos la británica parece comportarse con mayor gravedad y con mayor letalidad. Muy bien, doctor, pues sin duda alguna un dato relevante, es una de las preguntas que nos hacía nuestra audiencia, esta inquietud de saber cómo podían conocer si el virus que los había infectado era el virus original o pertenecía a alguna variante. Lo cierto, doctor, es que nada más antes de irnos a la pausa, decir que tendrían que hacerse esta prueba específica a una persona, es decir, tomar su muestra que se le ha hecho de PCR y luego ya en un laboratorio hacer este procedimiento que usted ya nos explicaba. Hay algunas ciudades, algunos países donde se está haciendo una búsqueda intencionada de estas nuevas variantes, doctor. Efectivamente, y es muy importante, Belén, que lo hagan todos los países, por cierto. Ahora ya no es suficiente la vigilancia epidemiológica, ahora también es importante la vigilancia virológica, la vigilancia molecular. Si bien no a todas las muestras de los pacientes infectados, pero sí por lo menos de forma aleatoria, a manera de una vigilancia centinela general, pero en todos los países para saber qué tan frecuentemente están apareciendo estas cepas en diferentes países. Por ejemplo, la británica ya se encuentra en más de 100 países en todo el mundo, Belén. Así es, doctor. Regresamos con más del tema después de la pausa, si nos lo permite. Con todo gusto. Vamos a la pausa, volvemos.
Y después de una larga polémica, finalmente la COFEPRIS, que es la agencia reguladora en México, aceptó que se utilice Remdesivir en los tratamientos para enfermos con COVID-19. En carácter de emergencia, la COFEPRIS aprobó el medicamento antiviral Remdesivir para ser usado contra el coronavirus COVID-19. La dependencia explicó en un comunicado que después de una evaluación por parte de la Comisión de Autorización Sanitaria, enfocada en garantizar el cumplimiento de los requisitos necesarios en materia de calidad, seguridad y eficacia, el medicamento fue autorizado para el apoyo en las acciones de atención a la COVID-19. La COFEPRIS acotó la indicación terapéutica para evitar un mal uso del medicamento, incluyendo especificaciones para su prescripción médica. Según el organismo regulador, el antiviral Remdesivir, del laboratorio estadounidense, mostró buenos resultados después de haber sido administrado a unas decenas de enfermos graves de coronavirus en el mundo. Sin embargo, todavía se debe asegurar la eficacia real del antiviral y de la capacidad del laboratorio Gilead para producir grandes cantidades rápidamente, advirtieron los expertos, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestra compañera Rocío López Fonseca. Y mire, en más información, vamos a nuestro enlace de nuestros compañeros corresponsales de la agencia EFE. En esta ocasión es Eric San Juan Hernández, quien se encuentra en Vietnam. Eric, te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Vietnam inició la semana pasada su programa de vacunación contra la COVID-19 con la inoculación a decenas de empleados de hospitales de las dos principales ciudades, Hanoi y Ho Chi Minh, y de Hai Duong, el foco del último rebrote de coronavirus en el país. La campaña de vacunación iniciada el 8 de marzo se produjo tras la llegada a finales de febrero de las primeras 117.000 dosis de la compañía anglosueca AstraZeneca, a las que se sumarán en los próximos meses hasta 150 millones de dosis de esta y otras empresas farmacéuticas. Vietnam espera recibir antes del final de abril más de 4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a través del programa COVAX, que garantiza el suministro de vacunas a países con menos recursos, con apoyo de UNICEF. Además de las adquiridas en otros países, Vietnam está desarrollando 2 vacunas propias que estarán disponibles antes de que termine el año. En los últimos meses, ambas compañías han comenzado sus pruebas con humanos. El régimen comunista de Hanoi no ha ofrecido detalles sobre el orden para el plan de vacunación, que dará prioridad, además de a los trabajadores sanitarios, a policías y militares, diplomáticos, profesores y personas de más de 65 años. Este país de más de 96 millones de habitantes ha contenido los distintos rebrotes ocurridos en el último año gracias a medidas como el cierre de fronteras al turismo y a la eficacia y rapidez de sus equipos de rastreadores. El rebrote con más casos se produjo a finales de enero con un foco de más de 700 contagios en la ciudad de Hai Duong, que permitió al virus llegar a otras zonas, incluidas la capital, Hanoi, y Ho Chi Minh, la ciudad más poblada, y a otras regiones del país, sin haber causado muertos por el momento. Las fronteras continúan cerradas, excepto para trabajadores expertos y ciudadanos nacionales, que deben hacer una cuarentena obligatoria de 15 días y someterse a varias pruebas de detección del virus. Pese a las peticiones desde el sector turístico, Vietnam todavía no ha presentado planes para relajar sus restricciones con ciudadanos que ya hayan recibido la vacuna. Reportó desde Vietnam para el programa Coronavirus la Pandemia, Eric San Juan. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, regresamos con usted a esta charla, hoy hablando sobre las pruebas que existen para detectar el virus del SARS-CoV-2. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones, usted lo ha explicado ampliamente, doctor, la prueba oro para detectar el virus del SARS-CoV-2 sigue siendo hoy por hoy PCR. Sin embargo, dentro del recuento favorable que podemos hacer a lo largo de este año, doctor, es que podemos contar ya con una vacuna, con una prueba de detección rápida, con una eficacia muy alta, doctor. Sí, definitivamente. La prueba de antígeno, Belén, que además se convirtió en una prueba económicamente mucho más accesible, pero en una de las notas previas se hizo énfasis en el comunicado que hace COFEPRIS
al respecto de su utilización en México. Primero, me parece muy razonable que se deje muy claro que este tipo de pruebas, aunque son sencillas de realizar, deben ser realizadas por personal de la salud que esté calificado para hacer la toma del espécimen para la prueba, pero también hacer la adecuada interpretación de la misma. Aunque parezca muy sencillo, debe ser el personal de la salud. Segundo, debe realizarse no en un domicilio determinado, me estoy refiriendo a, no son pruebas caseras, son pruebas para realizarse en el sitio de la atención al paciente. Insisto, puede ser consultorio médico, un hospital, un área de urgencias respiratorias, en fin, pero deben ser en espacios de atención a la salud. El otro punto fundamental es que debe realizarse efectivamente dentro de la primera semana de iniciada la sintomatología. Después de este tiempo, la prueba va perdiendo sensibilidad y eventualmente un paciente que se realice una prueba después de estos 7 días, una prueba de antígeno, puede tenerla negativa, puede tener un resultado negativo cuando de cualquier manera esté en infección por COVID, precisamente por lo que acabamos de comentar. Este tipo de pruebas lo que detectan es precisamente el antígeno S, ese antígeno que está en la parte más superficial del virus, esa proteína llamada también proteína espicular. Entonces, creo que con estas aclaraciones y recomendaciones, esta prueba vino a cambiar mucho el diagnóstico temprano de la enfermedad y la actuación oportuna desde el punto de vista tanto de atención médica como desde el punto de vista epidemiológico, Belén. Doctor, nos preguntan en qué momento es oportuno y efectivo realizarse una prueba de COVID-19. Me preguntan si es igual al primer día que se presentan síntomas o ya hacia el término de la enfermedad, solamente para saber si se tuvo o no COVID. ¿Cuál es la recomendación, doctor? Aquí hay que diferenciar los diferentes tipos de pruebas que tenemos disponibles porque cada una de ellas sirve para algo diferente. Mira, si hablamos de PCR y antígeno, esas pruebas deben realizarse siempre en presencia de sintomatología. Pero número 2, la prueba de PCR también se debe realizar en aquellas personas que, aunque no tengan sintomatología, tuvieron contacto cercano con un paciente que ha tenido COVID. Y contacto cercano me refiero a haber estado por lo menos durante 10 minutos en conversación a menos de 1,5 metros, sin utilización de cubrebocas, por ejemplo. Ese es un escenario de riesgo y ahí hay que realizar una prueba de PCR. ¿En qué momento? Idealmente a partir del 4.º día en que se tuvo ese contacto, que es en donde más posibilidad existe de que la prueba esté positiva ante la presencia de infección. Pero las otras pruebas de las que hemos hablado en muchos momentos en el programa y que vale la pena recordar son las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos tienen muy limitada utilidad para el diagnóstico de la enfermedad. Pero si, por ejemplo, alguien dice, mis papás enfermaron de COVID, estuvimos en contacto con ellos, los estuvimos atendiendo, no desarrollamos ningún síntoma, pero quisiéramos saber si en virtud de la enfermedad de mis padres yo me contagié y a lo mejor cursé asintomático. Esto ocurrió hace 22 días o hace un mes. Ahí las pruebas de anticuerpo tienen mucha utilidad, Belén, porque una prueba positiva, por ejemplo, de anticuerpo de tipo IgG, puede dar evidencia de que esa determinada persona
tuvo una infección incluso asintomática al haber estado en contacto, en este caso, con sus padres. Puse este ejemplo que es de lo más cotidiano, de lo más común, Belén, y que espero que haya servido para aclarar en qué circunstancias puede ser útil una prueba de anticuerpos. Pero también, Belén, es muy importante que todas las personas que hayan tenido COVID se realicen luego una prueba de anticuerpos, porque es muy bueno tener documentado que si tuviste COVID, además desarrollaste anticuerpos, que si bien existen anticuerpos específicos contra los diferentes componentes del virus, y no todos los anticuerpos que se realizan comercialmente dan evidencia de inmunidad, pero sí orientan, sirven, de alguna forma son útiles para decir, bueno, tuve COVID y desarrollé anticuerpos, aunque después se realicen anticuerpos específicos para determinar que son anticuerpos protectores, parecido a los de la vacuna. Así es, doctor. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero ya habrá oportunidad de desahogar algunas otras preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales y del WhatsApp. Como siempre, doctor, un gusto recibirlo y compartir con usted este espacio. Para mí también siempre un gusto, querida Belén. Te envío un abrazo a nuestra amable audiencia a la distancia, pero con todo afecto siempre. Así es, doctor. Aquí nos veremos y nos escuchamos el día de mañana en el estudio ya. Con todo gusto, así será. Gracias, doctor. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.